Creo que podemos empezar. Si nadie me hace una seña a lo contrario, vamos a empezar con la siguiente mesa. Y como nadie me hace una seña para lo contrario, pues vamos a empezar por la siguiente mesa. Bueno, muchas gracias a todos por estar en este Teatro Quinto Teatro en Madrid. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores del Campus de Excelencia 2009 por haber conseguido que tengamos este plantel de personas eminentes en cada una de sus áreas, pero sobre todo eminentes en algo que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, sobre todo, evidentemente en España, pero también en el resto del mundo, estamos especialmente preocupados, que es en si somos capaces de discutir sobre nuestro futuro, no solamente desde el punto de vista de las cosas que tenemos que hacer los ciudadanos para que nuestro futuro sea mejor, sino sobre todo desde el punto de vista de lo que la ciencia puede aportar a este futuro incierto. Incierto porque realmente si hacemos caso, y debemos hacerlo, a lo que la mayoría de los medios de comunicación nos transmiten, nos encontramos en un momento posiblemente único de la historia de la humanidad, en el que la acción conjunta de científicos, de políticos y de ciudadanos nos puede ayudar a resolver algunos problemas que afectan a las generaciones que ya estamos viviendo en el planeta, pero sobre todo a las generaciones que vendrán. Y por eso es tan importante que tanto los científicos como los políticos, como los ciudadanos, se reúnan, discutan y transmitan su mensaje de la manera más eficaz y clara posible al resto de la ciudadanía. Eso es lo que vamos a intentar hacer aquí, en esta mesa, y esperemos que se nos escuche con claridad y con transparencia. De las diferentes áreas, pero todas enfocadas a un problema que es evidente que es una de las cuestiones científicas que más literatura ha desarrollado en las últimas décadas y que es el problema del cambio climático. Dentro de apenas muy pocos días, en Copenhague se van a reunir los mandatarios de los más importantes países del mundo. Lo van a hacer con la intención de generar, muchas gracias por que se ha hecho la luz, lo van a hacer con la intención de generar un protocolo que sirva de acción política para combatir el cambio climático. Y lo van a hacer, todo se ha dicho de paso, desde unas posiciones más pesimistas de las que muchos ciudadanos esperarían. Los últimos datos al respecto de la cumbre del clima no fueron del todo esperanzadores. A ultimísima hora, la presencia de Estados Unidos con su compromiso de reducción de emisiones y de China parece que han vuelto a levantar la esperanza para algunos sectores de la sociedad de que se llegue a un acuerdo beneficioso. Pero la realidad es que todavía hay muchos ciudadanos que se plantean si esta es la mejor manera de atacar un problema como este. Y sobre todo que se plantean si no habrá ya llegado el momento de decir basta ya y de pedir una acción concreta a los responsables del planeta, una acción concreta que no puede estar basada en otra cosa que no sea en datos científicos y técnicos de solvencia. Es por eso por lo que en esta mesa redonda tenemos pues algunos de los científicos y técnicos más solventes que hay en el planeta para hablar de cada una de sus áreas. Decir el currículum de cada una de las personas que tengo el honor de que me acompañen aquí en esta mesa nos llevaría prácticamente toda la ponencia. Afortunadamente, en Internet y en la página del campus y en toda la documentación que se nos ha dado, aparece exactamente la importancia de cada una de las personas que tenemos aquí en cada una de sus áreas. A mí simplemente me gustaría citarles por su nombre y su asociación, para que luego cada uno conozcamos un poquito mejor a cada uno de ellos a través de sus palabras. A mi izquierda, Robert Sokolov, de la Universidad de Princeton, y una persona que nos va a explicar seguramente qué puede hacer la tecnología y la ciencia para estabilizar las emisiones de CO2 a la atmósfera. A mi derecha está el profesor Mitchell, Helmut Mitchell. Tenemos el honor de contar con él, Premio Nobel de Química, y una persona que además se ha manifestado en los últimos años por su defensa de la manera de afrontar el problema de la energía, algo especial. Y luego veremos por qué, algo que tiene que ver con los biocombustibles. Más a la izquierda, Emilia Repetto, de la Universidad de Las Palmas, profesora emérita del Departamento de Didácticas Especiales. A mí me gusta que Emilia esté aquí especialmente porque ella es maestra de maestra, profesora de profesores. Ella es la que nos va a contestar si realmente quién forma al formador
y si realmente estamos formando bien a los formadores y a las nuevas generaciones sobre los problemas medioambientales. El señor Takashi Asano, que es de la Universidad de California en Davis, es posiblemente el mayor experto en agua que yo he tenido el placer de leer, y por eso me siento también especialmente honrado de poder charlar con él en esta mesa. El agua que, sin duda alguna, es formadora de cultura, es formadora de civilización, pero que también puede ser formadora de graves conflictos si no sabemos cómo utilizarla. En la esquina de la izquierda, el señor José Luis Rubio, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que nos va a hablar de la otra parte importante que los griegos hablaban, cuando hablábamos del agua, del fuego, de la tierra, nuestro suelo, el suelo que pisamos, el planeta que pisamos, y cómo gestionarlo. Es otra ciencia importante a la hora de tener en cuenta el cambio climático. Y por último, Juan Verde, presidente del Climate Change Project en España, y una de las personas que con mayor ambición de divulgación ha trabajado en España para transmitir el mensaje del problema del cambio climático y para discutir con aquellos que, con cierto escepticismo, han pensado que a lo mejor el problema no es tan grave. Nos va a explicar cuál ha sido su experiencia de este combate. Yo, a partir de ahora, evidentemente, lo importante es que hablen ellos y que nos cuenten su ciencia, pero yo les he hecho un pequeño atraco a cada uno de ellos y les pido perdón. Sé que he abusado de la confianza de tenerles con nosotros, pero les he pedido que abramos este debate con una pregunta igual a todos. Y esa pregunta es, ¿qué esperamos como científicos, como ciudadanos y como personas preocupadas por el entorno de esa convención de Copenhague que se va a producir apenas en unas semanas? ¿Qué es lo que podríamos pedir a los políticos que se van a reunir allí y que nos satisfaría? Yo empezaría con Juan Verde, si no te importa, y a partir de ahí a todos ustedes les pediría que siguiésemos el debate. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos los organizadores de este evento. Yo creo que Copenhague es, sin lugar a dudas, la última gran oportunidad que tenemos para retomar la senda del crecimiento, salir de esta crisis y apostar por un mundo mejor y, desde luego, un modelo económico y energético absolutamente distinto. Creo que hay, a diferencia del protocolo de Kioto, hay quizás 3 razones que me llenan de optimismo. Y creo que son, en primer lugar, que a diferencia del protocolo de Kioto, ante Copenhague el debate científico está absolutamente cerrado y quizás no lo estaba tanto cuando se firmó Kioto. Creo que la evidencia científica es absolutamente aplastante e inanegable. En segundo lugar, creo que también, a diferencia de Kioto, Estados Unidos va a jugar un papel muy distinto al que ha jugado anteriormente, donde creo que hemos pasado a tener un presidente que negaba la evidencia científica y no veía la lucha contra el cambio climático como lo que debería ser una gran prioridad para la humanidad y una crisis de alcance planetario, a un presidente, el presidente Obama, que no solamente quiere que se ratifique el protocolo que salga de Copenhague, sino que lidere a la comunidad internacional mundial en esta nueva etapa y apueste por una revolución verde. Y en tercer lugar, y por último, creo que la otra gran diferencia es que, a diferencia de Kioto, hoy existe una demanda social que no existía antes. La inmensa mayoría de la población, según las encuestas y los sondeos que yo he visto, son conscientes de que el cambio climático es una grave amenaza para nuestra sociedad, pero también que es la mano del hombre la que está acelerando este proceso. Y creo, francamente, que los políticos tienen que entender que la sociedad va a estar dispuesta a penalizar o a recompensar a través del voto y el proceso electoral lo que hagan o dejen de hacer después de esta cumbre. Profesor Sokolov, a un científico como usted, que tanto ha trabajado en un área muy concreta de la lucha contra el exceso de emisiones de CO2, ¿le preocupa especialmente la información que se produce en una cumbre como la de Copenhague? ¿Qué es lo que espera de esa cumbre? ¿Qué aporta un científico o qué le aporta a un científico una cumbre como esa? Greetings, everyone, and it's wonderful to have this conversation this morning and to be together in this as we're learning about an incredibly difficult challenge. I think the most important thing
in thinking about Copenhagen is not to expect that the world will suddenly understand this problem and understand what to do. The most important outcome is that there be another meeting after this one, and that it not be somehow a closed-ended process. Let me explain that in 1992, the world took the first step toward dealing with climate change. The meeting was in Rio de Janeiro. It resulted in a political framework for dealing with climate change with an end date of 2012. It was a 20-year plan. And what's going on in Copenhagen is the thinking about the next step, the next few decades. In 1992, the structure of that agreement put the world into two different groups of countries. The group of countries that Spain and the United States are part of was called Annex I. And it was roughly the same set of countries that are called industrialized countries, or the OECD. It actually included Russia, but it's about half of the world's emissions. In those days, more than half. Today, the OECD is responsible for only half of the world's emissions. The other half of the world was told, there's nothing you have to do now. We have to get ourselves organized. We will be attacking the problem, we in the Annex I countries. When we have ourselves organized, then we will ask you to join us. The framing of the problem now is completely different. And the reason this is so difficult is not only because the United States has been an obstacle, and now we will not be an obstacle. But we should not pretend that that was the only problem. The starting point was that we thought of the world in two camps. Now the other camp, the developing countries, are suddenly being told, join us, come on quick. No more second-class citizenship. And they're resisting, understandably. This is happening extremely quickly, and it is not being uniformly expressed. So the most important thing that will be happening at Copenhagen, in my view, is an understanding that we're all the countries of the world have to deal with this problem together. The leadership should come from Europe and the United States and Japan, for sure. But the problem is no longer being discussed as one set of countries now, the rest of the countries later. But we all have to do this together, starting in Copenhagen. Escuchar la voz también del resto de nuestros participantes con esta pregunta. No sé si alguno de ustedes quiere intervenir al respecto o directamente pregunto yo. Entonces, por ejemplo, sí, señor Rubio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización. Y, por cierto, si algunos de los que han recibido esa guitarra de regalo tienen algún problema con llevársela en el avión, yo muy gustosamente se la guardaría. La cumbre de Copenhague... Por favor, que no está usted utilizando el micrófono. Por favor, micrófono. Muy negativa. Señor Rubio, perdón, creo que no se oye bien. Si puede ponerse un poquito micrófono. Eso. ¿Ahora? Sí. Sí, que la cumbre de Copenhague tenía solamente hace unas semanas unas perspectivas muy negativas y el gesto de Estados Unidos y China parece que ha despertado una cierta esperanza. En cualquier caso, pues es un gesto porque Estados Unidos, su oferta tendrá luego que ser ratificada por el Congreso y China, el nivel es para un futuro inmediato, un futuro a medio plazo, y también pues ha habido una cierta trampa en el mensaje porque las referencias son del año 2005. En cualquier caso, es positivo, es un buen gesto, pero creo que las negociaciones a nivel mundial, a nivel de la diplomacia internacional, pues están actuando con una velocidad pasmosamente lenta, desesperadamente lenta. Y el tiempo apremia. Las señales de cambio climático son cada vez más frecuentes, están ahí. El cambio climático está aquí y hay que actuar ya. Un ejemplo de estas señales que envía la Tierra es, por ejemplo, este mes de noviembre hemos tenido una auténtica primavera aquí en España, con cambios en las floraciones, con cambios en los ritmos fenológicos, con cambios en la temperatura. Son anomalías que cada vez se repiten con más frecuencia. Y, sin embargo, la agenda internacional va a su aire, con esa penosa lentitud, pero yo creo que en ese contexto sí que los países potencialmente o las regiones potencialmente más afectadas debemos de actuar ya. Hay un nivel de cambio climático que es global,
Las emisiones de Estados Unidos o de China nos afectarán y creo que a nivel de adaptación sí que podemos empezar ya a nivel del Mediterráneo o a nivel de español. Entonces, en el desarrollo de sumideros, en la adaptación del territorio, creo que es una labor que al margen de Copenhague podemos empezar ya. Sí. Señora Repetto. Buenos días. Yo soy por naturaleza optimista, entonces creo que pueden salir cosas muy importantes de la reunión de Copenhague, porque como dijeron los que me precedieron, la sociedad está concienciada. Hemos tardado tiempo, porque el problema del efecto invernadero no es nuevo, porque ya a final del siglo XIX Arrhenius ya nos estaba informando de las consecuencias que tenían las emisiones del dióxido de carbono. Pero si así como el protocolo de Kioto ha costado trabajo que los países lo acepten, una vez que se ha dado ese primer paso y además que se ha visto que es positivo las medidas que se están tomando, por ejemplo, contra el deterioro de la capa de ozono, pues yo creo que de la reunión de Copenhague puede salir algo que contrarreste a aquello que estamos en la era geológica que podíamos llamar el antropoceno, ¿no? Antropoceno, está bien. Nos falta un comentario breve de las dos personas que todavía no hemos conocido. ¿Cuál es su perspectiva personal ante una cumbre como esta? Por ejemplo, el profesor Michael. So thank you very much for giving me the opportunity to express my views here. From the Copenhagen meeting, I mainly expect measurements to reduce the consumption of fossil fuels, which leads, of course, to the generation of carbon dioxide. But on the other hand, I belong to the people who are getting more and more skeptics of whether carbon dioxide is really the culprit for the global warming. If you look into the climate history, every 110,000 years you have a global warming, which comes, and a few thousand years later it decreases. And most of the time in history, the global temperature was 6 centigrade below us, and the upper limits were always 2 centigrade above us. And this repeats every 110,000 years. The other point is, if I look as a chemist at the spectra of carbon dioxide and the spectra of the sunlight and so on, I get doubts whether, and it will be Professor Sokolov to convince me that this attribution of the global warming to carbon dioxide is really correct, or it is a hypothesis. For me, for the moment, it is a hypothesis. If we look for the greenhouse gases, it's no doubt that water vapor is the most important greenhouse gas. If you look up the literature, carbon dioxide contributes between 9 and 26% only, according to the different literature. There are other greenhouse gases which I think have to be considered. That's nitrous oxide, that's methane, and of course carbon dioxide. But on the other hand, carbon dioxide, we should reduce the carbon dioxide concentration, but it's mainly not to consume our fossil fuels, because fossil fuels are very precious. Future generations will need them. And it's not only the climate, it's also what concerns me is the economical distribution of wealth. We pay other countries lots of money for fossil fuels, for petrol, and this gives then these countries, like the Arab countries or Russia, lots of economic power, not only economical power, also political power, and this is not a good situation, and this is another reason why we should really work for the reduction of the consumption of fossil fuels. Al señor Sokolov se le ha transmitido una pregunta concreta. Tendrá que convencer al señor Michael de que realmente el CO2 es tan importante en el cambio climático. It's interesting to imagine doing this in a conversation of this kind, but I will say a few things. First, at the most fundamental level, we human beings are getting a message that we aren't particularly happy to hear. We are living on a small planet relative to our own human exuberance, our excitement, what we want to do with our lives. The planet used to be so large that we could not, as we went about our lives from
for all the time that human beings have been on this planet. We could not make changes of the planet on the planetary scale. But at some point, since the planet is not that large, and we are a lot of people with a lot of desires, we will become large enough to make planetary change. Once you hear that, you say, it can't be true. That time hasn't come yet, really. We don't want that. We want to be able to do everything we can think of. All of us tell all the people who are poorer than we that they can live exactly the way we can. That's the world we'd like to have. But it isn't the world we actually live on. The message is actually a very sad message at one level. We have to figure out something we never had to worry about before. How do we fit on this planet? So when I hear that someone wants to believe that carbon dioxide is not important in making a planetary change, and carbon dioxide has come from burning coal and oil and gas, and we keep doing it, and we're going to do more of it if we don't take special efforts, I say the person is shooting the messenger. You know the phrase, shooting the messenger. If I hear something I don't like to hear, my first goal is to attack the person who's telling me. But if it's true, then we've got to act accordingly. There is an effect of carbon dioxide building up in the atmosphere. It can be compared to the other gases quantitatively. Methane is the second most important gas. Water vapor is certainly in the picture in a very big way because it amplifies the other signals. So one more reason for reducing the amount of fossil fuel emission is because there really is climate change coming from that. But I'm happy to have you in favor of reducing fossil fuel emissions because of geopolitical reasons, because then we come up with the same answer. As long as we come up with the same answer, I'm not going to try to convince you of an extra reason for agreeing with me. But I think the underlying understanding of why so many people want this not to be true, and the United States is full of people in the politics and in the science community who are telling the world this isn't right. Unfortunately, it is right. And we have, therefore, to act accordingly. We have lots of ways. I said it was sad a moment ago, but it's also exciting because there are many ways, difficult ways, new ways of learning how to live on this planet, 8 or 9 billion of us, all of us with aspirations, what we want to do while we're alive. We want to see other countries. We want to have electronics at home. We want to have a nice house. We want to do all kinds of things. How are we going to make this all happen on a planet that isn't that large? We're not going to have all the answers for several generations. All of you in the room are going to deal with this. It's in fact our fate at the most basic level. Si hay algo en lo que se demuestra que el planeta no es grande, es en los recursos de agua. Todavía no hemos tenido el honor de escuchar la voz del profesor Asano, y yo le pediría que desde esa perspectiva de un experto en saber qué le pasa al agua de nuestro planeta nos cuente cuál es su expectativa para esta cumbre de Copenhague. Y después yo les pediría a todos que hiciésemos la discusión sin esperar órdenes. Estáis abiertos a pedir la palabra y enzarzarnos en la discusión que yo creo que es lo más interesante de una reunión como esta. Una discusión que es muy probable que a lo mejor en otros ámbitos no se produzca, pero que aquí se tiene que producir porque para eso estamos, ¿no? Señor Asano, por favor. Thank you. First, may I correct my affiliation? I am with the University of California at Davis campus. I'm not a Stanford professor. And also, I happen to be an engineer. So I'm dealing with pretty much in a consequence of whatever happens. And particularly, I think my area would be the flooding event and also prolonged drought event. So this is my starting point, and I am not really qualified to get into detail of atmospheric science and other consequences. But as a result of that, as an engineer, we have to deal with this problem, and I have some observations and the proposals in a later. No, listening? So, again, just to repeat very quickly, I am a professor emeritus of the University of California at Davis, not at Stanford, as written in a program. But I happen to be an engineer,
as a result of that, I would like to deal with the consequence of global warming, and that particularly with respect to drought and also the flood conditions. And I would like to elaborate this aspect of it a little bit later. Thank you. Muy bien, pues vamos a profundizar, si les parece, salvo que tengan ustedes lo contrario que decirme, levantando la mano, que hablando de algo que el señor Sokolov ha manifestado. Vivimos en un planeta que es pequeño y en el que todos tenemos que actuar a la vez. Claro, la imagen que se presenta es que es muy poco probable que el mundo pueda combatir un problema como el cambio climático o cualquier otro desde el mundo rico enzarzando al mundo pobre a seguir las mismas estrategias que ellos no han cumplido. El señor Sokolov creo que ante esto tiene una idea interesante que transmitirnos. Realmente la reducción o la estabilización de las emisiones de carbono en el futuro no pueden conducirnos a lo que él ha dicho, que los ricos de mañana emitan el CO2 que emiten los pobres de hoy, y no al revés. Yo creo que ahí es una de las grandes claves para comprender cuál puede ser la estrategia global a afrontar el problema. Well, I think what you're asking me to do is to put a list forward of the kinds of changes that can be made in the modern economy that will be responsive to this news that the carbon dioxide is a problem in the atmosphere. So we are now putting 30 billion tons of carbon dioxide into the atmosphere every year. If you divide by the world's population, that's about 4 tons of carbon dioxide per year from each person on average. Now, people can go to the computer today and find out their personal footprint when they describe how many miles or kilometers they travel in vehicles, what size house they live in, what they buy, and you can find out your personal footprint. Spain's average per capita emissions are probably close to 10 tons of carbon dioxide a year, twice the world average. And for you as individuals, it depends a lot on how much money you have, how old you are, but on average you're going to be 10. Now you're doing that by your driving, you're taking a bus, not on a bicycle. There will be no carbon dioxide there, and of course what you eat and its consequences. So we're talking about everyday life. Now, if we're going to stop using as much of the fossil fuels that we have, there are a limited number of ways we can do something about that. One is to use the sun, and Spain has some remarkable experimental programs, research, to be able to substitute solar energy for fossil fuels. Another is nuclear energy, which I think we may want to discuss together, which also doesn't have carbon emissions, but it is a kind of technology that is making people quite uncomfortable, and we have to think about how to make that better. Another is energy efficiency, so that when you do heat your home, for example, you use much less energy to do so than we do today because we built the house better or we fixed it up. And then there are also the questions of lifestyle. What do we actually enjoy doing? And what, for example, there's a lot of travel that people do in businesses. They don't even want to do it. They'd rather stay home. And with better communication and video conference, you can displace some kinds of travel that aren't wanted at all. All of these can be discussed quantitatively, and we have an immense job turning the current economy, which is based on fossil fuels. 85% of the basic energy in the world comes from coal, oil, and gas. And turning that around so that, say, in 50 years, it's 15%. We haven't learned how to do that, and we have to start. Estas estrategias lo que sí que trasciende es la idea de que la única manera de atacar el problema es reducir el problema. Sin embargo, hay otros científicos que proponen que una buena aproximación al problema del cambio climático es adaptarse al cambio climático. Y en esta lucha entre afrontar el problema técnicamente o adaptarse a las consecuencias del calentamiento global, hay también una gran discusión científica. Yo creo, profesor Asano, que en el mundo del agua, en el mundo de los recursos hídricos, es muy importante esta dicotomía entre si tenemos que combatir
la escasez de agua o tenemos que adaptarnos con infraestructura, con ingeniería, a esa escasez de agua. One thing I think, Lack of water. for time being, I think obviously water resources is an issue. But it's not only the quantity of water, but also water quality of it. So this is a very important one, and particularly when you deal with the water quality, that is a very important consequences. And technology, we have to discuss about that. But those are there at this moment. We can produce, for example, sewage water. They purified it such a way that you can even drink that particular water. So we have a range of technologies available, and particularly technologies such as membrane processes, for example. So I think we can put the priorities in this direction. We can produce water. And one consequence, which I would like to just discuss a little bit of the big picture, is in Spain also, but in California in particular, that you develop the water resources in long-distance areas, such as mountainous areas in Northern California. And you're bringing that water all the way down to, let's say, megacity in desert, such as Los Angeles or San Diego. And if you think about that distance, we are talking about almost like collecting snow melt water in Switzerland, trying to bring into Madrid. That is the distance we are doing. And that was almost like 40 years ago, 45 years ago, we have developed that. Now we are really facing these consequences of some of the environmental issues, ecology issues, and so forth. So this is a kind of a problem you're going to have if you have extreme weather patterns, which may be predicted from the global warming and others. So the drought is one area, and the flooding is another one. So I think we have to deal with these issues related to social issues, environmental justice issue, and all of those are all related to this global warming issues. Sí. Vale. Voy a plantear como una dicotomía entre elegir en combatir o adaptar. Yo creo que se debe trabajar en ambos sentidos. Y, desde luego, la reducción de gases es una prioridad absoluta, y ecoeficiencia, y quizás algo más, como ya se ha dicho, es un cambio general al nivel de actitud personal y un cambio general en cómo la humanidad está relacionándose con su entorno. Eso implica una revolución, un cambio de comportamiento y una mejor relación con el entorno. Pero, al mismo tiempo, yo creo que tenemos que adaptarnos, sobre todo en los territorios más sensibles y más vulnerables al cambio climático. El tema de los recursos hídricos es clave, pero también hay un elemento que generalmente pasa olvidado, que es el suelo, que es también un protagonista en el cambio climático en ambos sentidos. El suelo es un medio biológico muy sensible a la escasez de agua y a las temperaturas. Y la degradación del suelo implica emisiones de gases con efecto invernadero, no solo CO2, sino también óxidos de nitrógeno y metano. Entonces hay un mecanismo de interacción entre cambio climático que implica procesos de degradación como desertificación, y los suelos degradados emitan más CO2. Pero también hay unas implicaciones no solamente ambientales, sino humanas y socioeconómicas. Solamente el 13% de la superficie emergida de la Tierra es susceptible de un desarrollo agrícola. El resto son suelos que están muy en pendientes, o están en unas zonas muy frías o muy cálidas, o están inundados o son muy remotos. Solo tenemos el 13% de la superficie emergida para alimentar ahora a 6.700 millones de personas, y dentro de 20 años probablemente a 9.000 millones. Y de ese 13%, solamente un 3% es realmente suelo con una capacidad sin límites de producción de alimentos. Es decir, que hay connotaciones
en la degradación del suelo y en los aspectos humanos y socioeconómicos muy importantes. Y el suelo es el gran desconocido. Y quiero aprovechar este contexto del campus de excelencia para anunciarles que en este campus pues, se ha producido la presentación de este libro, que es el resultado de un simposio que se realizó en el campus 2007 en Fuerteventura, junto con otra reunión también en Madrid, en Cosmo Caixa, y que incluye un manifiesto apoyado por todos los participantes del campus. Es decir, que este libro se ha producido gracias a la tenacidad y al interés, como no, de José Ramón Calvo y también de don José Regidor, que es el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es una referencia, creo que importante, es una contribución del campus en el que se recogen las contribuciones de científicos de reconocido prestigio a nivel internacional y que analizan la situación y sobre todo las implicaciones y las consecuencias a nivel de pobreza, de condiciones de penuria y de conflictos por migraciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el trabajar a nivel de reducción de emisiones, pero el trabajar en los fenómenos que ocurren en la Tierra es importante y creo que, como parafraseando, los problemas del cielo se resuelven en la Tierra, atendiendo al suelo también. Y ese libro incide en una de las partes del título de esta mesa, mitos, realidades y soluciones, que realmente es algo que tenemos que ir apuntando. Apuntamos soluciones desde el punto de vista de la técnica, de la ingeniería, para estabilizar el CO2, desde el punto de vista de los recursos del agua, desde el punto de vista de la edofología o de la ciencia del cielo, del suelo. Tendremos que seguir apuntando soluciones de diferentes tipos, por ejemplo, del consumo energético y de los biofuels. Pero antes, don Juan Verdeck tenía algo que decir al respecto de lo que decía el señor Rubio. Sí, y aprovecho el comentario que se acaba de hacer sobre mitos y realidades para, sin pedir perdón por ello, no ser nada diplomático en cuanto a los comentarios que se han dicho anteriormente. Yo sí que no creo en absoluto que exista la más mínima duda científica desde un punto de vista razonable sobre lo que ha manifestado el IPCC, el panel internacional de las Naciones Unidas sobre el cambio climático al respecto, y me gustaría en ese caso hacer manifiestamente un comentario al respecto. Creo que la evidencia científica es aplastante, está ahí y no creo que a nadie en su sano juicio intente cuestionarlo. Pero sí creo que es importante que profundicemos sobre el aspecto global de este problema. El ex vicepresidente Al Gore habla de los refugiados climáticos y con eso hace mención al hecho de que la gran sequía que existe hoy en el continente africano está creando un éxodo masivo de millones de personas que se están trasladando desde el interior del continente a las costas africanas, y esa presión demográfica está haciendo que miles y miles de personas estén dispuestas a subirse a una patera y llegar aquí a las costas de España. Y hago mención a este ejemplo porque no se ha hablado lo suficiente sobre el aspecto global de este problema. Es un problema que ya no entiende de ideología, no entiende de regiones geográficas, nos afecta a todos por igual, y mi esperanza es que la comunidad científica no solo sirva para aclarar las pocas dudas que puedan quedar al respecto, sino para aportar soluciones. Y en ese sentido también me gustaría hablar, o que algunos de los científicos que están con nosotros hablen de la viabilidad de algunas tecnologías para acabar con el problema, como podría ser la captación y secuestro de carbono. De eso seguro que el señor Sokolov nos podrá hablar, pero creo que había una interpelación directa al señor Mijael, que además había levantado la mano. Oye, voy a hacer mi pequeña aportación personal, que es muy modesta y que no tiene nada que ver con este tema. Yo creo que si hay algo, don Juan, que caracteriza a la ciencia es la duda. Así que espero que siga habiendo muchas dudas de muchas cosas y que no haya esa sensación de que dudar es cuestión de no estar en su sano juicio. Pero por eso precisamente espero que alguna de las dudas no se las plantee un eminente científico como es todo un premio Nobel. Okay, so let me say that 2 years ago I was a believer. I'm dealing more and more with it, and I'm getting skeptical. No, that is my point. And if I see various calculations, and there are calculations now, it's only 0.1 degree global warming for the moment, and there are then the official calculations varying between 2 and 8 degrees. So there's a huge margin of uncertainty, even in the IPCC, various IPCC models. So this is very clear, but I fully agree that we should reduce carbon dioxide emissions. And if we then look for what can be done, it's very clear that reducing
getting a better insulation of houses is the most important point. That is in the cold climate where you need less heating, or it's in the hot countries where you need less for air conditioning. When you look for energy sources, of course, we have renewable energy, we have wind energy, we have solar energy. Solar energy, without any doubt, is the most promising one, and especially in Spain, you are very happy. You can have photovoltaic cells, you can have the solar thermal energy, and you may know that in Germany we have a big initiative that about 300 times 300 square kilometers of the Sahara Desert can be used to supply all the electric energy for Germany. And this is a thing which Germany will go for, and the cost will be affordable when you compare it with the money which went into saving the banking system of the German banking system. So there's a clear point that this will be viable. The other issue which has been addressed is wind energy. Wind energy is very good, and when the wind is blowing strong, it's a very efficient means. But you have to be careful with selecting the places, because the energy harvest goes with a cube to the wind strength. So if you have double the wind strength, you can harvest 8-fold amount of energy. So it's very important to have the right places for adequate. Spain is probably very lucky in Galicia. You have very good places. You have good places for harvesting the sun in Andalusia. And this is how we have to go on. I was a photosynthesis researcher. I dealt a lot with biofuels. And biofuels is a very inefficient means. So the energy which is stored from the sun in the biofuel is less than 0.1%. You have to put in at least 50% of the energy. So it's 1/2000th of the sun's energy, which is actually net storage in the biofuel. And the storage for that is very, very expensive. And what is not considered quite often, you need a huge amount of water. So 1 liter of biodiesel in Germany consumes 14,000 liters of water. And if you consider the water consumed for biofuel production, it's economically and ecologically unsafe. We should not go into biofuels, in my opinion. What investment should be done in getting better engines, for instance, what is not known, for instance, most people don't know that only 20% of the energy in the gasoline is used for the propulsion of the car, and 80% goes directly into heat. So if we get engines which convert 30% into propelling the car, we only need half of gasoline. So this is really a challenge. So a challenge for the engineer to get better machinery for energy conversion. La profesora Repetto había pedido la palabra y también el señor Sokolov. Pues, sí. ¿quieren? Es que hasta ahora estamos hablando de cómo producir energía. Y yo quería cambiar de tercio y decir cómo podemos hacer que consumamos menos energía. Y en eso entraría la formación del ciudadano, ¿no? La formación del... No sé, se sigue sin oír, parece ser. Póngase, por favor, un poquito más allá y si no, le pasamos el micro. Ahora. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, empiezo. Creo que se ha oído, que vamos a cambiar de tercio y quiere hablar sobre cómo consumir menos energía. Cómo consumir menos energía, y entonces ahí entraría la parte de formación de ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos están convencidos que el cambio climático es un problema, de hecho lo señalan como el 4º problema global, después de lo que es la pobreza, el hambre y la guerra, ¿no? Entonces ya tenemos ganado eso porque tenemos una concienciación. Entonces, para mí es importante que se forme al ciudadano, pero como estamos también en la idea de la formación a lo largo de toda la vida, no me refiero solo a la formación que llamamos formal, de currículos de diferentes materias o desde chicos, ¿no? Sino también a la formación informal a través, pues, de actos como estos, de los museos o incluso de las asociaciones de vecinos, ¿no? Cuando se habla de educación, yo quiero decir que la familia es muy importante en la formación, porque al fin y al cabo, desde que el niño nace, está en contacto con la educación ambiental,
porque la educación ambiental no es más que la relación que existe de uno consigo mismo, con los que viven y con el medio ambiente. Entonces, para mí sería muy importante concienciar sobre todo a los estudiantes que nos escuchan, que van a ser los políticos o los científicos del futuro, de la importancia que tiene la formación en sí. En este sentido, por ejemplo, hay muchas personas que no saben la influencia o cómo se produce el cambio climático, porque la OADAT han oído hablar mucho o leen en los medios de información, pero no son capaces de asimilar lo que leen y siguen achacándole al deterioro de la capa de ozono el que se produzca el cambio climático, ¿no? De hecho, en unos estudios recientes, en encuestas hechas a la población española, al efecto invernadero, únicamente le atribuyen como que el 12%. El resto pues son otros fenómenos. Por otro lado, yo no creo que sea una formación científica únicamente, sino que tenemos que ir a una creación de actitudes, claro, actitudes que se tienen que basar en una formación científica. Por una razón muy sencilla, porque hasta que uno no cree en un problema, no lo hace suyo y no intenta solucionarlo. Esa es la primera parte que yo creo a la que tenemos que ir. Fíjense que en el siglo XXI que estamos, hay muchísimas personas que creen que la electricidad es una energía limpia porque ven el producto, pero no ven cómo se genera la electricidad. Y en este sentido, la UNESCO recomendó lo que era la década de la educación para un futuro sostenible, que empezó en 2005 y terminará en 2014, y que hay muchos profesores que están implicados en la formación, no tanta universitaria, sino en la no universitaria, para, a lo que me estoy refiriendo, a crear actitudes para conseguir unos compromisos de acción, porque está muy bonito discutir y dejar hipótesis, ¿no? Pero si no se concreta en compromiso, pues al final no vemos los resultados. Hay, por ejemplo, por nombrar alguna, lo que son los hogares verdes, que se está trabajando mucho, no solamente por los reciclajes y la reutilización, sino por el ahorro de energía. Incluso hay ya, aquí se habló ayer de género, y aunque realmente la mayoría de los hombres sabe más de los aspectos de producción del cambio climático, son las mujeres las que toman acciones concretas. Y, por ejemplo, una cosa tan nimia como la factura de la luz, para que no le suba, le hace ahorrar energía porque apagan las luces o no dejan los electrodomésticos en stand-by. Hable de ese futuro sostenible, porque realmente una de las preguntas que la ciudadanía se hace y hace a los científicos es: ¿realmente hay una expectativa real a día de hoy de que el problema del cambio climático se pueda atajar sin que los pueblos menos desarrollados renuncien a su capacidad de prosperidad? Y cuando hablo de prosperidad, y esta pregunta a lo mejor se la puedo transmitir al señor Sokolov, que de eso también ha escrito habitualmente, no me refiero solamente a poder tener un bienestar mínimo, sino que renuncien a la prosperidad que supone poder ir en coche, trasladarse a grandes distancias, poder tener sus días de vacaciones y su ocio, y poder tener unas expectativas de crecimiento contenido sin renunciar a ello y siendo respetuosos con el gran problema de la emisión de CO2 que el señor Sokolov nos ha dicho antes que evidentemente existe. ¿Es posible esa tecnología? ¿Existe ya o estamos hablando en un plano puramente teórico? There's quite a few things that were said that I wanted to say, but let me say
It's a 50-year proposition to develop the technologies that will let us live the way we do today with much, much less impact on the global atmosphere. It's not going to happen overnight. And that makes us, we are not yet realistic about the amount of climate change we're probably going to bring about when we consider how quickly we really are willing to change institutions and technologies. And I wanted to directly address what Professor Michel has had to say about, in the framing of risk assessment. The climate scientists do not know how bad climate change will be. And I think that may be what you're reflecting upon. There is there's a lot of uncertainty about feedback between the forests and the climate, between ice and the climate, ocean currents and the climate. There are many problems that we just don't understand well. Clouds is another one. And so it is correct that we could be lucky and the climate change would not be very serious. That is consistent with what we know. But on the other hand, we could be worse off than even the more dramatic changes that we are talking about. We are talking about taking risks and deciding how much effort to spend reducing those risks. And that's a hard question, but we do it in our ordinary lives. We decide on how much to spend on a car that's a little more safe than another car. We do all kinds of decisions that are related to running risks in our ordinary lives, and businesses do the same thing. How much money to put away for our future and in case things go bad in our own personal future. We make those decisions all the time. We don't decide that we're going to be lucky. None of us runs our life according to the assumption that we'll be lucky, except when we're about 3 years old. So then that is the why I think you can talk about there might be a 1/10 of a degree Celsius change in the climate. Yes, there might. Well, that's way at one end. But more likely, it's going to be a couple of degrees for where we are today. And it could conceivably be much worse than that. And only gradually we're going to learn our way. So we have to take action in the face of uncertainty. I am very glad that people mentioned adaptation. And the fact that and I agree completely with you, Professor Rubio, that adaptation and mitigation have to both be conducted together. And adaptation is especially for the people who are a good deal poorer than us in Europe, for example, in Africa, which I've never been quite so close to Africa as you guys are. And right across the Mediterranean, you have some of the poorest people of the world. And they will be very vulnerable to climate change. What is happening in Spain on behalf of those people? What could we be doing so that they get warning of a drought that's coming? They get warning of a flood that's coming. There is an enormous job ahead of us to raise the capability of poor people to not be wiped out by a natural event like a storm. And that is a program, again, for the young people in this room. This is your next 50 years. There shouldn't be, by the end of those 50 years, anybody who's going to be wiped out by a storm. And today there are billions of people in that category. Juan, you asked me to discuss carbon dioxide capture and storage, which we haven't mentioned yet, and which is one of the interesting technologies. When you burn something, you get energy from it. When you burn gasoline in your engine, you get energy from it, or you burn coal in a power plant. The carbon dioxide is going to the atmosphere today, but that's a separate step. It doesn't have to go to the atmosphere. You've already got the energy out. We use the atmosphere as our garbage pail because it's easiest, cheapest thing to do. But in principle, we can capture the carbon dioxide, not let it go to the atmosphere, and put it somewhere else. In particular, people talk about putting it down deep in the earth and put it there more or less forever. The power will be more expensive if we do it that way. So that's an extra cost, which we could afford if the climate change will be less because we do that. So all over the United States and Europe today, there is discussion. Let's move along in that direction. We can't get away from fossil fuels instantly. Let's try to go through a transition
in which we burn coal and natural gas in power plants, capture the carbon dioxide, put it below ground, not to the exclusion of other things, not to the exclusion of renewables and efficiency, but as one of the things that we do. It will work. It will work, and we'll learn our way into it. There's a lot of resistance. Partly, people are saying, we thought we'd get rid of fossil fuels overnight. If you do this, you won't get rid of them overnight. I would argue you won't get rid of them overnight anyway, so take this on as one of the transition strategies. It's a fascinating idea that Professor Michel was talking about, of making solar energy in North Africa, in the Sahara, and bringing it across the Mediterranean to Spain and the rest of Europe. And something exactly analogous is available in the United States, where we have a desert south of our border and on both sides of our southern border with northern Mexico. Very large renewable energy complexes that produce electricity and send them into the more populated areas. Both projects could get underway now. Again, extra cost compared to what it costs right now. The problem is fossil fuels are cheap, and they are going to stay cheap unless we add extra cost to them that is done by governments with our permission. We don't vote the politicians out of office if they put on such charges. And then we will have opportunities to do quite a few things with energy that we aren't doing right now. Fossil fuels are going to stay cheap if we don't put policies in place that make them less competitive. And we're not going to do that until people are willing to pay more for their electricity and their gasoline and so forth. And that will require the ordinary person believing that climate change needs to be dealt with. It all comes back to political will, which comes back to people's attitudes and education. We are all talking about the same thing in this room. Sí. Profesor Rubio, yo recuerdo que tenemos un pequeño retraso arrastrado de entre las ponencias, de manera que es el momento ya de que también intervengáis desde el público, cualquiera de los medios que se nos han puesto a nuestra disposición para hacerlo. Pero el profesor Rubio quería decir algo mientras. Sí. Bueno, yo creo que aparte de los detalles de procesos y de incertidumbres científicas, que evidentemente las hay y muy serias, yo creo que hay unos temas de fondo, unos temas fundamentales en los que, de alguna manera, creo que el tema del cambio climático es positivo, porque el tema de fondo, o alguno de los temas de fondo, es la absoluta necesidad del cambio de rumbo de la humanidad. No vamos por el buen camino. Somos unos despilfarradores energéticos. Venimos de unos momentos en que la energía era gratis y abundante. Y también nos comportamos de una forma ruda y desconsiderada con el entorno natural. Otra idea fundamental es que, evidentemente, estamos en un medio finito y con un crecimiento demográfico disparado. Y estoy de acuerdo con el profesor Sokolov que la atmósfera tiene una capacidad concreta de absorber ese tonelaje de emisiones que está recibiendo. El agua no tiene capacidad infinita de amortiguar los cambios de la contaminación y de mal uso. El suelo tampoco tiene capacidad infinita de soportar el maltrato. Y yo creo que incluso sin las evidencias de un cambio climático, lo que se impone es ese cambio de actitud, es el cambio que conlleva el considerar un medio finito y concreto. Entonces, esa parte positiva es que la temática del cambio climático nos está obligando a conocer mucho más el funcionamiento de los sistemas naturales y, ¿por qué no? También se ha dicho en las sesiones sobre todo el primer día, que el cambio es lo habitual en la humanidad. Hay una frase de Platón que dice que lo único permanente es el cambio permanente. Entonces, el debate del cambio climático implica nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas actitudes personales e institucionales, y yo creo que hay que ver desde el punto de vista positivo que esta crisis nos llevará, quiero ser optimista, a una nueva relación con un uso energético más adecuado y con una relación más inteligente y positiva con el entorno natural. El profesor Rubio es optimista. De hecho, él ha escrito recientemente que la desertificación es una enfermedad que tiene cura, que es curable. Yo no sé si estamos en el mismo nivel de optimismo, profesor Asano, cuando hablamos de la escasez de agua que se puede convertir en el origen de los conflictos del futuro. Y yo le he leído a usted también declarar
La pérdida de los recursos de agua es mucho más grave para la humanidad que la pérdida de los recursos de petróleo, por ejemplo. Yo no sé si es tan optimista usted como don José Luis Rubio. Y si van llegando algunas preguntas, estaremos encantados de ir dándoles paso. Thank you. I think with respect to the water resources issue, particularly in a drought situation, the immediate possible technology is this. We have to treat wastewater to protect the environment. This is the municipal wastewater treatment technology. But if you put a little bit more energy or technology into this process, you can create the new water, let's say, blue new water. And this is a way I think we had to deal with, that we brought a long distance. I mentioned about taking water from Switzerland all the way down to Madrid. We have already water resources right at the doorstep of the municipality. That is a sewage water, used water. If you can purify this water, or reclaim this water, and recycling it, you have already water resources right at the municipality. So with respect to energy consumption, with respect to the sustainability, you should be using your wastewater with a technology such a way that is safe and sustainable. And particularly with respect to agricultural type applications, most of the water resources we talk about in the semi-arid environment, almost 60%, 70% of water resources are used for irrigation or agriculture-related activities. Now, this water can be replaced with the reclaimed, recycled wastewater. Some of them still have nitrogen and phosphorus, which is a very important nutrients. And that can be used for, particularly in a landscape irrigation, such as golf courses, greens, schoolyard, parks, and so forth. So this will be my immediate, let's say, proposal for under that kind of situation. We do have water resources, but we do have a problem with the water quality. And if you improve the water quality, then it would become water resources with the economic value. So this is my immediate proposal to remedy some of the extreme consequences, such as drought. Usted ha tratado un tema que en España es especialmente sensible, y usted lo sabe, profesor Asano, el tema del agua, el tema de la distribución de los recursos del agua, la creencia, posiblemente basada en datos científicos, de que no existe escasez de agua, existe mal reparto del agua. Y la propuesta, que usted también ha realizado, de que algunas de las soluciones para ese reparto del agua pase por generar grandes infraestructuras, trasvases de un lugar rico en recursos hídricos a un lugar pobre en recursos hídricos. Pero esto, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de defensa del medio ambiente, tampoco ha sido bien aceptado por la mayoría de la comunidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Well, I think I can give you the very difficult example. California did that about 40, 50 years ago. And now we are facing very serious environmental consequences of transporting water for long distance. And I mentioned about distance from Switzerland to Madrid. So I think we have to be much more efficient in terms of water use. The conservation is very important. And also creating new water using wastewater, which is already you brought those water to the municipality. Water is right there. So therefore you should use that water, improving water quality. This is the issue. And I'm quite familiar with one of those discussions you had. And California, I think, is a good example of that. We had to be very careful about long distance transport of water. And hopefully that using reclaimed water, because all of those municipalities in Spain now
has a very good wastewater treatment facility. So this is one of the success stories in Europe, I think. So therefore, if you can reclaim that water and use it for the beneficial purposes, such as the irrigation of the landscape, agriculture irrigation, industrial cooling is another important aspect. And if you want to go beyond that, it's a groundwater recharge, recharging groundwater with the purified water. And that is becoming groundwater, and you can use it for the possible portable reuse. So I would like to advocate this more efficient use of water resources, particularly with respect to the water reclamation, recycling, and reuse. Señor Verde, había pedido la palabra, pero yo no sé si por lo que me podéis ayudar, si ya se puede dar paso a alguna pregunta del público. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario, puesto que creo que esto nos lleva a la pregunta inicial de Copenhague y qué ocurrirá en Copenhague. Para mí esto es un momento histórico para la humanidad, porque este debate sobre el cambio climático nos invita a reflexionar sobre muchos de esos modelos que han resultado ser un absoluto fracaso. Me refiero al modelo financiero de Wall Street o al modelo de hábitos de consumo irresponsables, y desde luego este tipo de conversaciones y sobre todo las decisiones y las políticas públicas que se definan a raíz de Copenhague podrían ser una gran oportunidad para la humanidad de reinventarnos, de transformarnos en una sociedad mucho más justa, más equitativa, pero sobre todo también, por qué no decirlo, más eficiente con los recursos, el suelo, el agua. Y yo creo que en ese sentido deberíamos también estar ilusionados, puesto que al fin y al cabo es una oportunidad, una vez más, para que la comunidad científica aporte soluciones reales a este problema, pero también para que haya una serie de temas que nos unan a todos. Gracias. Tenemos ya cada vez menos tiempo. Hay muchísimas preguntas y muy interesantes. No voy a poder descartar casi ninguna, así que les voy a pedir a todos que respondamos de una manera muy rápida y así podremos dar la voz a cuanta mayor cantidad de gente posible. Así que os lo pido encarecidamente. La primera pregunta es que no nos va a llevar ni un segundo contestarla. Nos pide alguien de la audiencia que levante la mano quien va en bicicleta a trabajar. Quien vaya en bicicleta a trabajar. Bueno, pues no está mal, es un porcentaje bastante elevado de la audiencia. Gracias. El profesor Michael ha levantado algunas expectativas de que nos cuente un poco más su visión de un tema que alguien de la audiencia ha llamado el arrinconamiento de los escépticos. ¿Realmente existe espacio para el escepticismo, para la duda, para el debate y para la polémica en la ciencia del clima? Actually, depends what you ask for. There is no doubt that the climate change is real. There's no doubt at all. The question is, what is the cause for that? Yes? And we as scientists have to look at scientific as a controversial process, and I think the discussion will go on. And we had other examples like Waldsterben in Germany, which was 15 years ago, very big debate, and it died off. Pero ese debate es realmente vivo porque, señor Verde, siguen insistiendo. Hay gente que piensa que ese debate ha seguido socavado por la afluencia de datos científicos en una sola dirección y que ha impedido al menos la duda. Yo aprovecho rápidamente para hacer una aclaración. Yo obviamente creo que la duda es buena y que es parte del proceso científico, pero también me remito a los hechos. Si el IPCC concluye que con un 95% de probabilidades el cambio climático es una realidad y que es la mano del hombre la que está acelerando el proceso, pues soy empresario también y asumo que son buenas probabilidades. De todas formas, yo creo que al fin y al cabo estamos de acuerdo en que el cambio climático es una realidad, estamos de acuerdo en que se debe cambiar lo que ahora no funciona, y por lo siguiente creo que estamos en absoluto acuerdo en cuanto a cómo seguir adelante, independientemente de que haya un debate científico o no. Y posiblemente estemos de acuerdo en que la autocrítica es buena, en todos los sentidos. Para el profesor Sokolov nos piden que nos dé su opinión sobre el actual sistema de comercio del CO2.
I see. Okay. Well, first let me say on dissent and lack of certainty, the point is to spend one's effort on the most important part of the problem. We don't know for sure, absolutely for sure, that human beings are responsible for climate change. We are nearly sure. We're not going to know much more than we know right now. It's for a long time. So it's not a productive place to spend one's time. You never act on perfect certainty. The second part of this is we are not sure how hard to work on climate change. There are other important problems, like world poverty. Some people are saying we can do one or the other. And that's where we get into trouble. We have to work on both. Does one interfere with the other? Well, almost not at all. Poor people can develop and have the beginnings of a decent standard of living, and it makes almost no difference for climate. So we can't say we've got one problem, we work on that first and then the other one. We have to work on them together. And then how much do we work all together? How much are we willing to let the carbon dioxide price affect how much we spend on energy? If we want to do it, we're pretending right now that it won't cost us very much. It's going to cost something. And for rich people, very little, and for poor people, more. And so we can protect poor people from the size of the change by giving them a different charge for the same consumption. We say the first 100 kilowatt hours a month of electricity is nearly free, and after that you start paying. We have many opportunities to set this problem right. As far as carbon dioxide capture trading, it's a very interesting idea that we put a single price, first of all at the level of an individual country, but maybe globally down the road, on carbon dioxide emissions. And then we have rules that make it expensive to emit more than a certain amount of carbon dioxide. You get a certain quota. If you're a power plant, maybe if you're a village, a town, you have a certain quota for all the carbon dioxide you can emit, and a penalty that has to go with it so that you have an incentive not to exceed that quota. If you have some good ideas for how to reduce energy in your particular place or carbon dioxide emissions, you do that and you get below your quota. Then you sell the extra carbon dioxide you could have emitted. You sell the right to emit that to somebody else who has a hard time reducing their carbon dioxide. Economists love that idea because overall it creates everyone looking for the cheapest possible answer. And it would work. It does work, for example, in the United States with sulfur dioxide emissions and 100 or so large coal power plants, which negotiate among themselves to find the cheapest way to reduce sulfur dioxide. It has been a big success. It started in 1990. There are other examples, include, I think, pollution on the Rhine River, which is pollution emissions, which are allocated according to, again, a cap and then trading under the cap. It's a promising idea. Thank you very much. El señor Hartmut Michael, hay varias preguntas relativas a su propuesta de que los biocombustibles han demostrado su ineficacia, y algunas de ellas, voy a intentar agruparlas varias de ellas en una sola. Algunas de ellas se muestran preocupados por el tiempo que ha perdido la Unión Europea y Estados Unidos a la hora de apostar por estas tecnologías en tiempos pasados, si realmente ese tiempo es recuperable. Y alguna otra pregunta que tiene que ver, por ejemplo, con la propuesta de uso de biocombustibles de segunda generación. Por ejemplo, algo que se va a proponer en Dinamarca dentro de muy poco, que es la utilización de la paja como fuente de biocombustible, que a lo mejor podría mitigar algunos de los problemas de los biocombustibles de primera generación. Yes, the major problem is for biofuels that photosynthesis overall is a very inefficient process. So from the light capture down to fixation of carbon dioxide and the biomass production, an average plant, a good plant, a good tree, saves about 1% of the sun's energy in the biomass. And if then you try to convert that into electricity or biofuel, you have to invest, you have to transport over quite some distance, you have to collect the wood, and you have to do the conversion. And at the end, it's less than 0.1% of the energy of the sun, which is in the biofuel net. Even if you go to bioethanol production in Brazil, it's less than 0.2%
of the sun's energy, which is in the bioethanol. And if you would convert this into electricity, then you lose, then you have a conversion efficiency of about 30 to 35%, then you lose another 2/3. And if you directly use photovoltaic cells, you have a commercial photovoltaic cells, you have an efficiency of about 15%, so you are already there by a factor of several hundred better. And if you, in my opinion, we cannot do much about improving photosynthesis. If we improve it by a factor of 2 or 3, we still are a factor of 50 or 70 below direct conversion of the photovoltaic cells. In my opinion, as long as we could stay electric, either from solar thermal energy conversion or from photovoltaic cells, we should do it and not go into conversions, because conversions into chemicals always go into a loss of energy. There's always a debate about hydrogen production. Even if you use solar energy to produce hydrogen by hydrolyzing water, then you lose 80% of the energy at the end. So staying electric is as long as you can. So also you should go for electric cars driven by electric batteries. And I mentioned already that an electric engine uses only 20% of the energy of the biofuel or of the gasoline for propelling the car. But if you stay electric, 80% of the energy stored in the battery is used for driving the car. So the much better overall energy consumption factor is taken together about 400, while the pure electric line is much better than going via biofuels. And even if then investing money into improving photosynthesis, maybe then it's a factor 200. So not much of a gain. If I am asking myself, what's the most important thing we haven't discussed? And that would be forests. When we talk about biocarbon, think about biofuels is an example of bringing what grows, and the carbon is in every plant, every forest, every field, every grassland. There is as much carbon in the plants as there is in the atmosphere. And so how we treat what grows and how we treat fossil fuels and how we treat the atmosphere is one single problem. And you're right to be concerned that people are talking today about cutting down a forest in order to grow a fuel. And that makes absolutely no sense, because there's lots of carbon in the forest that would disappear into the atmosphere when you would do that. So we have to think about, and one of the cheapest ways of helping solve the climate problem is to make sure that we don't cut down forests anymore. And there are countries which have as part of their development plan that they would like to cut down those forests. So that becomes a part of what's going to be discussed at Copenhagen that's extremely important. How are we going to manage the world's remaining forests? And can we actually add to the forests that we have, reclaim land and build more forests? So the biocarbon, I think biofuels is a small part of a larger problem called biocarbon that is really part of the climate problem too. Pues tenemos muy brevemente, por favor. Let me just add, because major danger is if you cut tropical rainforest, there is lots of peat in the soil. And the peat is no longer protected by the forest, it's oxidized by bacteria. And there are calculations or even experiments that it takes 450 years until the carbon dioxide is released by this peat degradation by the burning of forest until it's converted again into biofuel. So for the next 450 years, we will have increased the carbon dioxide by cutting rainforest and convert it into oil palm plantations. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos que terminar, lamentablemente. Hay muchas preguntas interesantes, pero ya llevamos un retraso que ya absorbe el anterior y lo multiplica. Además, después tenemos una conferencia extraordinaria a la que le debemos todo el respeto. Yo agradezco a los ponentes la presencia en esta mesa y a vosotros por las interesantísimas preguntas que podéis seguir haciéndoles fuera, seguro, porque seguro que muchas de ellas encontrarán respuesta. Muchas gracias a todos.